Monográficos, temas que nos interesan y que creemos que son importantes para la sociedad. Hace muy pocos días estuvo con nosotros en la tertulia José Luis Fernández, que es el director del Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera de USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y estuvimos hablando de pensiones. Y hoy viene Juan Cabrera, que lo han visto ustedes esta semana. Estaba con nosotros nuestro historiador del arte y guía turístico. Muy buenas. Buenas. Bueno, pues Juan Cabrera, que es joven también, pues claro, también está preocupado por el futuro de las pensiones. Y dijimos, vamos a hablar de las pensiones con alguien que lo tiene muy a mano, porque tú tienes todos los datos. Algunos, por lo menos. De hace 40 años para acá, casi todos. Y un joven. Bueno, empecemos. Yo la primera pregunta que me hago, o sea, la que nos haríamos todos es, ¿son sostenibles las pensiones ahora? ¿Y de qué depende que lo sean? ¿Quién empieza de los dos? Eduardo. No, pues mira, yo con este tema creo que el sistema es sostenible. Otra cuestión es que necesita hacer ajustes. Todavía hay que hacer algunas pequeñas matizaciones, pero el dato que para mí es más importante es el dato del gasto en pensiones sobre PIB, que me parece que eso es lo que al final es lo que Europa nos va a medir, y hoy en día estamos en el 11,5% del PIB. Y llevamos así 2 años, 2023 y 2024, hemos gastado el 11,5% del PIB. Y lo que llevamos de este año pues también está en ese mismo porcentaje. Claro, estamos gastando menos que gastábamos en 2020 y en 2021. En 2021 gastábamos el 12,1%. Es decir, que el gasto en pensiones no está creciendo sobre el PIB, porque esta es la clave. Es decir, si la riqueza del país crece, el gasto en pensiones se puede sostener. Si eso no es así, entonces ¿cómo hacemos para que el PIB crezca? Si estamos creciendo y el gobierno saca pecho diciendo que estamos los que más crecemos de la Unión Europea, este año nos hemos ido por encima del 3%, las perspectivas para el 25 también son buenas, hombre, podemos sostener el sistema. Otra cuestión distinta es que a veces nos hacen trampas. Yo creo que el sistema podría ser más sostenible si ajustamos realmente el número de cotizantes con la mejora de la cotización. Me voy a explicar. Sí. Y buena parte del récord de cotizantes y por tanto de teóricos ocupados, bueno, tiene que ver con que el trabajo que se está realizando no es a jornada completa. Por tanto, mucha gente cotizando, pero cotizando por menos horas de trabajo. Y esta es la clave. Es decir, ahora mismo estamos, desde el punto de vista de la jornada media semanal, estamos trabajando menos horas a la semana, de promedio, que trabajamos en 2008. Pues cuando pongo las 37 y medias, será peor. Bueno, pues digo yo, no sé. Sí, no sé si será peor o no. Lo que está claro es que toda esta gente que tiene jornada parcial va a ver incrementado su salario precisamente por esa disminución, porque al final tu salario es un porcentaje sobre la jornada máxima. Si la jornada máxima baja y tú mantienes tu jornada, automáticamente, sin hacer nada, tu incremento salarial se va a producir. Y también la cotización, por ende, ¿o no? Y por tanto la cotización, claro, porque al final la cotización es un porcentaje sobre lo que tú ingresas. Entonces, me parece que esto es importante. Yo creo que el problema del sistema es, primero, que hemos tenido y no hemos recuperado realmente el palo que supuso la crisis de 2007, 2008, como queramos, donde se perdieron más de 3 millones de puestos de trabajo, que teóricamente los hemos recuperado, pero no con la misma calidad del empleo que había entonces. Entonces se ha perdido empleo a tiempo completo y ahora hemos recuperado personas trabajando a tiempo parcial. Y esto influye de manera muy directa en la cotización. Juana. Bueno, yo no soy tan optimista en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Y sí que puede ser que a corto plazo, relacionándola con el Producto Interior Bruto, te salga sostenible. Pero también hay un poco de trampa en esto, porque no tiene que ser solo relacionada con eso, sino con quiénes son los que están sosteniendo el gasto a futuro y cuál es la situación de las generaciones más jóvenes y su cotización actual a al gasto que suponen esas pensiones. Es decir, si el gobierno sigue teniendo que sacar dinero para mantener esas pensiones que no son del fondo de las cotizaciones, sino que proceden de presupuestos generales del Estado o de otras partidas, lo que están haciendo es cargar gasto extra sobre esas generaciones que están pagando con sus cotizaciones las pensiones. Quiero decir, si los parches que le estamos poniendo al sistema para hacerlo sostenible a corto plazo están recargando doblemente sobre las generaciones a futuro, sobre las generaciones jóvenes a futuro, van a hacerlas insostenibles. Es decir, hay algo que sí que señalaba José Luis, que es que hay que hacerle ajustes bastante grandes, porque tal y como está calculado el sistema hoy, está pensado en una pirámide poblacional que no es la que había la que tenemos hoy no es la que había hace 40 años, con lo cual no puede seguir calculado de la misma manera, porque no va a pasar. Y segundo, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de calcular esas pensiones y hacer las subidas, cuando se hacen las subidas, de forma que se garantice de alguna manera o se ligue de alguna manera a lo que las generaciones más jóvenes están aumentando los salarios. Es decir, no podemos subir constantemente
las pensiones, un porcentaje X el que sea, sin que esté en relación a lo que están subiendo pero Mira, los salarios de los ahora que habláis del tema de la pirámide poblacional, la tengo aquí detrás si quieren verla. La pirámide, la proyección que hacen para 2050, ¿no? Para 2050 vamos a tener prácticamente un tercio más de personas de mayores de 70, sobre todo 79 años, 74 para arriba. Claro, si no crece la parte de jóvenes, la parte de, digamos, de nacimientos, que está ahora mismo pues, en torno a 400.000, si nos vamos a 800.000 personas cada año más, es un peligro, ¿no? Siempre, o sea, habrá que buscar la manera de que estos cobren mucho más. Sí, pero bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden ajustar en estos temas, ¿no? Es decir, primero, el tema salarial, los salarios que se están pagando en España son relativamente bajos, comparado con Europa o con cualquier otro sitio. Bueno, algunos lo vinculan a la productividad, no sé si también producimos menos, sí, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista, si ahora tenemos teóricamente más gente cotizando, pero trabajamos menos horas, pues al final lo de la productividad parece que no está yendo muy bien. Claro. Y vamos un poquito ahí a la cola de Europa. Pero a mí me parece que el tema de fondo es, primero, hay que mejorar lógicamente los incrementos salariales, y luego yo creo que hay mucha demagogia en todo este invento, ¿no? Es decir, vamos a ver, es verdad, sí, a mí me parece que lo de los jóvenes y los mayores, yo creo que es un error intentar confrontar el tema de jóvenes con mayores, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver con las trayectorias de cotización, y aquí va a haber un problema de fondo, ¿no? Es decir, los que ya tenemos alguna edad, es decir, hemos hecho largas carreras de cotización y somos rara avis, es decir, los jóvenes actualmente no van a tener las carreras de cotización que hemos tenido los que ya tenemos esta edad. Claro. ¿Por qué? Porque su incorporación al mundo laboral es mucho más tardía y en peores condiciones con las que entrábamos nosotros a trabajar. Y esto es una triste realidad. Nosotros de jóvenes entramos con 16, 18 años y ahora se entra pues con casi 30. A un salario potente. 28, a un salario potente, pues en los 20 muy tardíos. Muy tardío, y con 28 y 30, ¿no? Sí, es decir, que al final la gente es cuando empieza... Y luego, entonces, el que tal como está... Pero fijaros, el ajuste que hizo en su día el Partido Socialista en la época de Zapatero, lo que viene a decir es que se incrementó la edad de jubilación hasta los 67 y había que tener 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión. Eso quiere decir que si tú empiezas a trabajar a los 30, tienes que estar ininterrumpidamente trabajando con jornada completa hasta los 67 para tener derecho al 100%. Eso va a ser una rara avis. Es decir, gente que se jubile con 40 años cotizados no va a existir. Entonces, buena parte de la aminoración del gasto en pensiones es que va a haber mucha gente que no va a tener derecho a la pensión al máximo, al 100% de la pensión. ¿Por qué? Porque no va a tener los periodos de tiempo cotizados para acceder a ello. Este es el problema. Y luego que los contratos a tiempo parcial siguen teniendo una penalización respecto a lo que es la edad de jubilación. Algo se ha vuelto a corregir pensando en los fijos discontinuos, tal, con el tema de volver al efecto multiplicador del 1,5, ¿no? Sí. Bueno, esto puede paliar un poco la situación, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, yo creo que el sistema sostenible, digo, ya sabemos que estamos en un sistema piramidal y que se habla así, pero nuestro sistema es un sistema de reparto. Y por tanto, quien está pagando nuestras pensiones de ahora son la gente que está actualmente en activo, igual que los que vengan detrás tendrán que pagar los actuales. Pero ¿cuál es el tema? Que si nace poca gente, o sea, el que no nace no cotiza, esto está claro, ¿no? Pero entonces, me parece que hay que implementar, lógicamente, que la base de la pirámide se amplíe por abajo, para que haya más gente en condiciones de cotizar. Hay que llegar a 22 millones de trabajadores. Clarísimo, ¿no? Así que hay que mantener siempre en torno a 22 millones de personas para que eso funcione, para tiempo completo, si no salen las cuentas. Al margen de eso, que podemos incidir con políticas que faciliten, por supuesto, el aumento de la natalidad, porque además sabemos que hay gente que quiere tener más hijos de los que tiene por sus condiciones. Pero no pueden, es decir, el problema es cómo mantienes, ¿no? Ese es el problema. Todo eso está muy bien, pero yo creo que en el medio plazo, incluso me atrevería a decir en el corto, para no tener que tirar o no tener que usar partidas presupuestarias que no son las originales del fondo de cotización, que vienen de presupuestos generales, hay medidas que yo creo que son contraproducentes a la hora de pensar en el mantenimiento a futuro del sistema de pensiones. Por ejemplo, cuando se produce una subida de pensiones, se produce de forma completa. Es decir, se aumenta, se pone el mismo porcentaje, gracias, al que tiene la pensión más alta y a las pensiones de viudedad o a las pensiones más bajas. Se aplican siempre los mismos porcentajes. Y esto realmente está haciendo un poco de trampa, porque se supone que la pensión tiene que garantizar de forma teórica que la persona jubilada, en este caso, mantiene su poder adquisitivo. Ahora bien, si solo tenemos en cuenta el poder, la renta del jubilado, en este caso, su sueldo, y no otras cuestiones que aumentan su renta, y estamos inflando siempre las pensiones en el mismo porcentaje, estamos favoreciendo precisamente más
a esas pensiones más elevadas que a las pensiones más bajas. Pero, pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que se sube un 3%, me invento la cifra, a todos los pensionistas. A una pensión de 1.200 euros está subiendo el 3%, a una pensión de 2.800 lo mismo. Y no estamos teniendo en cuenta que a lo mejor el pensionista de 2.800 euros tiene rentas extras. Tiene un piso en alquiler o no, pero estamos en el año 2025. La Seguridad Social tiene herramientas informáticas para saber si ese jubilado tiene unas rentas extra o no las tiene y poder aplicar unas subidas que no sobrecarguen el sistema. Pero eso no puedes discriminar, no puedes discriminar por ese tipo de situación. Vamos a ver, un pensionista ya no tiene ninguna posibilidad de incidir en lo que va a ser. Es decir, vamos a ver, no puedes cambiar las reglas de juego. Es decir, las reglas es que yo cotizo durante toda una trayectoria de mi vida y hay unas reglas que dicen que mi pensión va a valer tanto en función de mis bases de cotización y la base reguladora de la misma. Pero luego el IRPF, al que cobra más también le descuenta dinero. Claro, hombre, claro, es que los pensionistas pagan IRPF, es decir, no nos olvidemos, y somos consumidores como cualquier otro más, es decir, y pago mi IVA y pago mis historias y seguramente. El problema es que, vamos a ver, el problema es que nos fijamos mucho en los que pueden tener la pensión máxima o podemos tener la pensión máxima, los cuales tengo la fortuna de incluir, pero digo fortuna, ¿por qué? Porque son 40 años cotizando, o sea, que decir que no me están regalando nada, Claro. O sea, es que me lo he currado, digo, como yo, como otros muchos más, o sea, que este tema no es así. Pero, ¿cuál es el dato real? Es que el mayor número de pensiones en este país que se pagan están entre 800 y 850 euros. Entre ese tramo de 800 y 850 hay más del 10% de las pensiones. Pero si yo me voy del salario mínimo interprofesional hacia abajo, todo lo que sea inferior al salario mínimo es el 60% de las pensiones, con lo cual hay mucha gente que está en situaciones de auténtica pobreza, siendo pensionistas y habiendo cotizado toda la vida. Porque los salarios, claro, pero bien, pero quiero decir, el problema que tienes cuando una persona está en activo puede buscarse otro trabajo mejor, puede buscarse la vida, puede intentar hacer algo para conseguir una mayor riqueza desde el punto de vista salarial. El pensionista ya no. El pensionista ya está, o sea, ya le han hecho la foto, ya le han dado su pensión y lo que da es la revalorización. ¿De acuerdo con qué? Con el IPC, que es el mínimo que tienes para garantizar que no pierdes poder adquisitivo. Fijaos que hay un mapa que es muy interesante sobre la distribución en España de la renta, ¿no? De la renta de los jubilados, la pensión media de jubilación. Y antes de empezar este debate comentábamos, ¿no? Claro, fíjate, Cataluña, País Vasco y Madrid sobre todo, y luego Asturias tiene una renta mucho más alta de promedio, porque hay mucha gente jubilada con el máximo por la minería. Por la minería. Entonces, claro, a un andaluz, por ejemplo, que ha trabajado toda la vida, a un canario o un gallego, que vive al lado de Asturias y seguramente tiene los mismos gastos, pero no va a llegar nunca al 30%. Pero eso tiene que ver precisamente con las diferencias salariales que existen entre las comunidades autónomas. O si me apuras, o si quieres la renta per cápita, que es muy distinta entre la renta media. Es decir, o sea, ¿quién es la renta per cápita mayor ahora mismo en las comunidades autónomas? Porque está en Madrid, País Vasco, Cataluña va en tercer lugar, Rioja también está por ahí. Bueno, mientras que abajo tienes Andalucía, Canarias, ya está, es decir, son las más pobres. Y además, fíjate lo curioso, ¿no? Que tiene que ver también con los temas salariales y con el tema del empleo. Yo he hecho muchas veces un cuadro que tiene que ver renta per cápita, o si me apuras, salarios más altos y tal, que tiene que una relación muy directa con el tema de la tasa de paro. Las comunidades autónomas que tienen menor tasa de paro son las que tienen salarios más altos, porque la riqueza genera empleo. Exacto. Y la riqueza genera riqueza. Cuando lo que tienen son comunidades autónomas pobres, esas son las que tienen la tasa de paro más alta. ¿Por qué? Porque la pobreza se enquista. Es así. Entonces, ¿qué hay que hacer en este país para que las pensiones funcionen? Oiga, vamos a dinamizar el país, vamos a crear riqueza, vamos a generar empleo. Empleo bueno, calidad, o sea, empleo de calidad, buenos salarios, con jornada completa, con buena actividad, ¿no? Es decir, empleos, decimos siempre, con valor añadido, es decir, empleos cualificados. O sea, lo que no me vale es lo de siempre, ¿no? Es decir, un empleo precario de 6 horas al día, te malpago y bueno, y ya me haces unas horitas, meses y paras, ya está, ¿no? Sí, o el famoso contrato fijo discontinuo, que no es otra forma, bueno, que no es un empleo de calidad en ningún momento. No, en ningún caso. Pero a lo que vamos, yo creo que tampoco es una confrontación entre generaciones, como decías antes. Lo que pasa es que yo lo contaba un poco porque soy joven y el mayor, Pero esto no va por ahí. Pero hay gente interesada en plantearlo. Pero no vamos por ahí, vamos precisamente en garantizar esa sostenibilidad. Entonces, hacer determinadas
medidas o determinadas políticas sin tener en cuenta estas diferencias, esto es como cuando se ajusta el salario mínimo interprofesional y se pone el mismo en todas las comunidades autónomas. No puede ser el mismo por gastos en País Vasco que en Andalucía. Para una persona que viva en Soria no es el mismo que para una persona que viva en Madrid, porque no da lo mismo el salario mínimo interprofesional, y eso genera diferencias también. Pero hay un matiz, es el tema de mínimo. Es decir, si yo tengo un salario mínimo que es el mínimo para todas las comunidades autónomas, eso no implica que pueda haber salarios más altos. Sí, pero estás claro, al final igual que la pensión mínima. La pensión mínima es para todas igual. Otra cosa es que comunidades autónomas más altas. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las rentas salariales y tiene que ver con una cuestión muy importante. Es decir, fíjate, en Madrid tiene un tejido empresarial bastante más potente o una serie de servicios de bastante más calidad, o si nos vamos al País Vasco, que es el que tiene la renta más alta y por tanto la pensión más alta, es la industria. La industria lo que da salarios más altos y más estabilidad y más continuidad en el empleo. ¿Dónde se producen las situaciones de mayor precariedad e inestabilidad, por llamarlo así, en el empleo? En lo que tiene que ver con el sector servicio. Entonces mira la costa, mira la costa, y es lo que estamos viendo. Andalucía, Comunidad Valenciana, es decir, Canarias, es que esto es lo que hay, ¿no? De la pensión media que sale en España, 1.434 euros, prácticamente esto solo lo superan 4 comunidades. Sí. Lo rebasa muy por arriba. Claro, muy por arriba. Pero todas las demás están por debajo de la media. Es decir, por encima de la media solo están País Vasco, Asturias, Madrid y Cataluña raspado. Y los demás están por debajo. Hay unos que son muy ricos y otros que son muy pobres. Por eso las medias distorsionan bastante. Es decir, a mí me gusta mucho utilizar los valores modales. Si metemos en el tema, ya que hablabais del tema de la renta media per cápita, mujeres y hombres, cuando las mujeres no pueden trabajar las mismas horas que el hombre en el mismo empleo, al final cotiza menos. Y en el caso, ayer además hablamos un poco de brecha de género, si te acuerdas. Exacto, ¿te acuerdas? Sí. En el caso de las pensiones es aún mayor, una cuestión lógica, quiero decir. O sea, las cotizaciones de las mujeres hace 30 años no son las de ahora, ni mucho menos. Con lo cual, la brecha de género en una pensionista es infinitamente mayor que en una... Mira, yo vi un dato que es muy significativo. Eso que os decía antes de los 850, que es la más común, ¿no? Mira, mujeres que están en ese tramo son 750.148. ¿Tienes el porcentaje de viudas en ese tramo? Sí, claro, es que son todas, claro. No, digo, es ahí, pero al final, la mayoría. Pero sí, con eso tienen que vivir, ¿eh? O sea, no. Sin embargo, hombres en ese mismo tramo, 276.000. O sea, la es decir, que estamos hablando... Casi la cuarta parte. Claro, es que hay en los tramos más bajos, o sea, de pensiones, están todas las mujeres. Claro. Mientras que cuando vamos a la pensión máxima, el dato es muy significativo, ¿eh? Hombres, casi 250.000 hombres que tienen la pensión máxima y mujeres algo más de 40.000. Fíjate. 6 veces menos. Es tremendo. Eso tiene que ver, tiene que ver con la base de cotización histórica. Tiene que ver con las mujeres hace 30 años no tenían la misma situación. Pero claro, a mí me molesta mucho que un gobierno que se dice progresista y feminista, lo digo, y esté enquistando a las mujeres en los contratos a tiempo parcial. Prácticamente el 60% de los contratos a tiempo parcial los realizan mujeres. Ese es el tema. Sí. Y esto es muy grave, porque al final no es que lo hagan voluntariamente, porque en muchos casos no les ofrecen otra cosa, porque la que quiera trabajar parcialmente, oye, mira, bienvenido sea, o igual que si un hombre quiere trabajar, estupendo, pero cuando no lo ofrecen precisamente por ser mujer, porque supone que va a atender a la familia, porque va a tener que atender a los cuidados, porque va a tener que tal y no sé qué, oiga, tiene que ver con otro tipo de políticas que tiene que ver con lo que hemos llamado el modelo social europeo, tiene que ver con el estado de bienestar o lo que quieras. Entonces la mujer está penalizada en ese sentido de manera muy notable, ¿eh? Es tremendo. Yo digo, o que los hombres somos muy listos y nos encanta trabajar a tiempo completo, o las mujeres son muy listas y les encanta trabajar a tiempo parcial. No, esto es algo que señalábamos ayer. Mujeres y jóvenes que cobran menos. Efectivamente. Y menos hijos, porque claro, si quieres tener hos va a haber este bucle. Efectivamente. Y si no hay hijos no nos pagan la jubilación. Exacto. Morimos tú y yo. Claro. Morimos, sí. Tú antes que yo, creo. Yo ya he llegado, ¿eh? O sea, ella ha llegado. Sí. Tú estás en la meta. Pero sí. Y además esa brecha que hemos explicado o vemos muy lógica con las actuales pensionistas o las actuales jubiladas, tampoco se va a solucionar de forma futuro. De forma rápida. De forma rápida, porque además ayer señalábamos... que hablaban de 60 años en la Unión Europea. Y además hablábamos de una situación precisamente de la generación de mujeres que están ahora mismo entre 30 y 40 años, por ejemplo, que yo le preguntaba a la experta en brecha de género qué porcentaje de esa brecha de líderes en determinados sectores no tenemos líderes mujeres en esos sectores porque tienen que tomar una decisión y tienen que elegir si sacrifican su vida personal o siguen ampliando su carrera. Puede haber muchas enfermeras, pero el jefe de enfermería era hombre. Eso es. Eso va a repercutir en el futuro en su pensión. Pero mira, fíjate, eso tiene que ver. El tema, la brecha empieza a abrirse precisamente a la edad en que la mujer es fértil. Sí, claro. Esta es la clave. Y por tanto, al final es el tema de la maternidad. Y es lo que penaliza realmente a la mujer. Mira, yo tengo aquí un gráfico hecho que me parece que es muy significativo. Cuando empiezan a currar,
entre 20 y 24 años, los salarios medios son prácticamente muy similares. 16.000 el del hombre, se empiezan a separar, supongo que en los 30. A partir de los 35, 40 años empieza a abrirse. Eso es. Pero fijaros, cuando llegamos al final, a los 65, la diferencia es de 10.000 euros, entre 35.600 y 25.400 para la mujer. Y eso en la jubilación se va a notar, claro. Claro, ese es el palo que hay. Es decir, es muy curioso lo de la brecha, se ve perfectamente cómo empieza muy finito y se va abriendo según va pasando el tiempo. Y donde la parte más es en el periodo entre los 35 y 40, 45 años, que es cuando la mujer acaba de tener, porque al final, fijaros que los nacimientos es cuando decide si aumenta su desarrollo profesional o se dedica a la familia. Ese es el momento. El techo de cristal realmente es ese. Es decidir si sigues tu trayectoria profesional o la paras X años para tener una familia. Entonces eso al final repercute, porque desde ahí, como tú bien señalas, esa diferencia es donde se abre. Entonces en la pensión van a tener esa repercusión igualmente. Hay otro mensaje que se dan muchos medios y quería que lo tratarais hoy. Bueno, está esta foto, el gráfico que ven aquí detrás de nosotros, que es un gráfico que sale en muchos medios, ¿no? Claro, coges los presupuestos generales del Estado, lo decía al empezar el programa, y haces cajitas con la cantidad de dinero que se dedica cada uno. Y fíjense, sanidad, el de color rojo, que todos decimos los impuestos son para sanidad y educación. Fíjate, sanidad. Poquito. Claro, porcentualmente es muy poquito. Defensa, que hay que ampliarlo mucho, el de naranja arriba. Desempleo. Y luego tenemos, claro, deuda pública, que también hay que recordar que ahora lo de la quita de la deuda de las comunidades va a pasar ahí. Y las pensiones, que es casi el 45% en este gráfico, ¿no? Claro, cuando enseñas esto a un chico joven que está cotizando, dice, jope, pues a mí poco me van a curar, pero si llego a pensionista... Bueno. Y claro, eso también tiene sus matices, porque claro, esto es un gasto fijo, hay unos gastos fijos que no se pueden variar, ¿no? Pensiones... No, pero lo que pasa es que también tiene que ver con los ingresos, cómo se capitaliza. Exacto. Entonces, buena parte, teóricamente, de las pensiones se financia, o prácticamente deberían de financiarse, con las cotizaciones. Es decir, si en lugar de 280.000 millones facturáramos 350.000, las pensiones ocuparían menos espacio. Pero yo creo que el problema del porcentaje de gasto en pensiones no es la gran parte que viene de las cotizaciones, sino el hecho de que haya que tirar de otras partidas para cumplimentar el gasto. Bueno, pero eso ha sido el mayor, durante mucho tiempo, problema de pero el problema es que durante mucho tiempo las pensiones han tenido superávit, es decir, hasta prácticamente 2008, 2010 había un superávit de las pensiones, y a partir de ahí lo han llevado a otro tipo de gastos, es decir, incluso gastos superfluos. Cuando hablábamos, recordar el famoso plan Z de Zapatero, como se llama, si os acordáis, aquel plan maravilloso, pongo una rotonda en su vida y un cartel, de Zapatero, y una escultura en la rotonda, ¿no? Bueno, muchas cosas de estas salían precisamente del superávit que tenía la Seguridad Social. Cuando se constituye por primera vez en tiempos del Partido Popular, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que lo constituyen, es precisamente para decir que el superávit de la Seguridad Social entre a formar parte de ese fondo y sea un colchón que se vaya estableciendo para el futuro de las pensiones. Eso va creciendo y con la gran crisis de 2008-2007 que nos hemos encontrado, donde cayeron esos 3 millones de empleo y hubo una caída de cotizaciones brutales, hubo que tirar de ese fondo y prácticamente ha quedado desmantelado hasta hace un par de años que se ha vuelto a llenar con el famoso mecanismo de equidad intergeneracional. Bueno, el problema de todas estas cosas es que aquí nos están engañando. Vamos a ver, yo me niego y he tenido alguna bronca con algunas gente de las administraciones públicas a hablar de la deuda de la seguridad social. Otra cuestión es el déficit, de la deuda. ¿Por qué? Porque, oiga, ¿con quién tengo la deuda? Con el mismo. O sea, yo me debo a mí mismo el dinero. ¿Esto cómo es? O sea, porque al final, ¿qué sentido tiene que el gobierno, la tesorería, la Hacienda, le haga un préstamo a la seguridad social para pagar las pensiones? Oiga, pero si es lo mismo, ¿no? Pero ustedes no son gobierno, no somos todo Estado. ¿Qué sentido tiene? Es como si la mujer le presta dinero al marido o el marido a la mujer. Claro, oiga, todo se queda en casa, ¿no? Eso no es una deuda. Otra cuestión es, y además vende muy mal. Y por tanto, si nosotros estamos yendo a Europa, por ejemplo, a pedir, denos una parte de ayudas a fondo perdido, oiga, usted haga simplemente una transferencia porque tiene que ser de carácter coyuntural hasta que se vuelva a equilibrar el sistema, como en su día las pensiones o el superávit de la Seguridad Social financió otras actividades. Y déjese usted historias. Otra cuestión es que tenemos una buena parte de déficit. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se están contabilizando
Es decir, los gastos ordinarios o los gastos de gestión de la seguridad social, gastos de personal del ministerio, etcétera, se están cargando a ese propio presupuesto de la seguridad social y no al presupuesto. Esto no lo cambiaron, no ha cambiado. Es lo que se llaman los gastos impropios. Que decir que se iban a abonar, pero todavía no están. Empezaron a hacerse el año pasado, ya se dedicó una cantidad. Claro. Con ese tema, oiga, usted ya está liberando, ¿no? Eso va a presupuesto como va a presupuesto del gasto de personal del Ministerio de Defensa. Pero cuando había superávit sí que podían asumir esos costos. Pues eso es lo que pasa. Tiene que ver todas las prestaciones de carácter social, las prestaciones por paternidad, por maternidad, alguna serie de cuestiones de estas, oiga, usted sáquelas, que no son pensiones, sáquelo de ahí y eso financialo con presupuestos. Y al final vamos equilibrando el sistema. Sí, y no sacas partidas de presupuestos para cubrir. Digo, que todas estas cosas se pueden hacer ajustes. ¿Te quedas más tranquilo que tendremos jubilación o no? Pues yo no lo sé, porque igual me jubilo con 70, con 72, no lo sé, yo soy autónomo. O sea que bueno, no depende tanto de ti, de mí, sino de los que vengan para abajo. Los autónomos tenéis la posibilidad más fácil que los trabajadores por cuenta ajena de compatibilizar la pensión con... Sí. Un autónomo que tenga un asalariado a su cargo puede jubilarse y percibir el 50% de la pensión. ¿Ah, sí? ¿Y seguir trabajando? Y seguir trabajando. Pero siempre y cuando no me haya jubilado. Si me he jubilado... Jubilado. Un autónomo se jubila y tiene un trabajador a su cargo, sigue en la actividad, sigue realizando su actividad como autónomo y percibe el 50%. Ahora, y percibe el 50%. Pero si me jubilo ahora y digo dentro de un año quiero volver, ya no me dejan. Bueno, pero si eres autónomo, sí. El problema que tienen los trabajadores... O sea, vamos a ver, la última reforma, por ejemplo, del sistema de pensiones, que se habla mucho de demorar, de primar a quienes demoren la edad de jubilación para que luego puedan compatibilizar al cabo de unos años, en función de qué años demores, 2, 4, 5 y tal, con la pensión de jubilación, no contempla para nada a la gente que ya está jubilada. Es solo para nuevos jubilados. Eso es para los que van a demorar la edad de jubilación. Por tanto, lo que nosotros lo hemos planteado a la ministra, oiga, ¿y con nosotros qué, no? Claro. Porque además... O sea, si te jubilas no puedes volver. Claro, es muy complicado volver. O sea, esto es un entramado que es muy complicado. En todo caso, podéis hacer una cosa a tiempo parcial. Bueno, tiene que autorizártelo, tienes que buscar una empresa si ellos siguieran trabajando, seguirían cotizando para nosotros cuando seamos mayores. ¿No? Seríamos una manita, ¿no? Es decir, en este tipo de situaciones, ¿no? Los parches serían menores. Serían menores, pero fíjate que yo vuelvo a lo mismo. Es decir, fijaros que si las pensiones en España, digo, más allá... están relativamente bajas, o sea, 850, 1.000 euros, es decir, hombre, a mucha de esta gente le vendría muy bien poder contabilizar ese valor de su pensión con un trabajo. Un minijob, los famosos minijob alemanes tienen que ver con esto, es decir, mucho jubilado alemán complementa su pensión con un minijob y por tanto tienen unos ingresos que les permite venir aquí y comprarse un chalecito en Baleares. Yo digo que, hombre, todavía no hay jubilados españoles que puedan irse a la Selva Negra Baviera a comprarse un chalecito. Va a ser que no. Tendremos que ir a Sudamérica. Entonces, no, va a ser que no. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones son las que se pudieran implementar perfectamente. Hay que facilitar que muchos de estos jubilados que podrían tener un recursito más propio, tengan algo para realmente hacer, es decir, que puedan complementar su pensión, que me parece que esto sería muy bueno para todos, porque generaríamos liquidez, generaríamos más cantidad de gastar y al final, hombre, este país funciona cuando de alguna manera el consumo interno se dinamiza, ¿no? Y eso tira mucho del PIB. Para terminar, venga, dime. No, ya hablando de esto de la compatibilizar pensión, sí, sobre la marcha se me ocurre una idea. ¿Por qué no ampliamos, aunque sea de forma flexible, esa edad de jubilación? Porque hay personas que perfectamente pueden continuar. Se puede hacer ahora, ¿Pero hasta qué edad? No, digo, teóricamente, vamos a ver, el derecho al trabajo es un derecho constitucional. Entonces, no es constitucional hablar de una jubilación obligatoria. Ya ha habido algunas cosas con este tema. Lo que se fija es una edad mínima a la cual tú te puedes jubilar con derechos a... ¿Tú puedes estar hasta los 80 trabajando? Tú puedes estar hasta lo que quieras trabajando, no tiene ningún problema. Bueno, que bien, no sé. De hecho, lo que pasa es que en muchos casos eso no se hacía, ¿por qué? Porque no te compensaba. No tenías ningún beneficio el prolongar, porque no ibas a tener ningún ingreso. Ahora, con la nueva reforma que hay, es que cada año que tú demoras tu edad de jubilación, te van a incrementar un 4% más por cada año. Y eso incluso superando la pensión máxima. Con lo cual hay mucha gente que dice... O sea, si yo me jubilo a los 76, me dan un 40% más de jubilación. Bueno, pues son 6, 10 años, claro, un 40% más. Igual te sale rentable. A los 76 estamos haciendo el programa. Puedes hacer eso o un tanto alzado que te pagan al finalizar y tal y cual, te lo dan en efectivo en un pago único. Bueno, eso puede ser muy interesante para alguna gente, pero eso tiene que ver con qué profesiones se están realizando. Claro, no es lo mismo una profesión intelectual que un albañil, que una cuidadora, que un celador de hospital. Es decir, que estas cosas
Por tanto, yo creo que hay que ver un poco también este tipo de situaciones. Un profesor universitario, sí, Claro. que yo creo que hay cosas que hay que matizar. A mí creo que no vale el café para todo. No, evidentemente, porque a ver, hablamos muchas veces, no lo hemos dicho desde el principio, yo creo que para cerrarlo podemos decir, un jubilado o un pensionista no es un bloque, los jubilados y los pensionistas no son un bloque homogéneo. O sea, hay muchísimas situaciones distintas, hay pensiones máximas, hay pensiones mínimas, hay jubilados o hay personas en situación laboral que quieren extender y que pueden extender su vida laboral. Bueno, hay una multitud de situaciones distintas, igual que las hay en el mercado laboral, con lo cual las soluciones no son únicas, ni las políticas pueden ser todas lineales, ni pueden ser todas en bloque, porque no es la misma situación en todos los casos. Bueno, de momento nos quedamos con ese mensaje, vamos tranquilos, ahora mismo se está cobrando y en el futuro parece que si crecemos, si conseguimos más trabajadores y mejores sueldos, desde bien prontito, no esperemos a los 30 tener un buen sueldo, pues igual conseguimos que él pueda cobrar la pensión. Juan Carrera, espero que sea así y gracias. Gracias a ti. Y José Luis Fernández, muchas gracias. Encantado. Un ilustre Espero jubilado, pero que está más activo que muchos de nosotros. Espero que cobres, que puedas llegar a tu y la cobres bien, o sea que eso me parece que es importante, ¿no? Quedamos menos intranquilos.